Muy buenas, la clase ahora se llama Equilibrios y ajustes y vamos a ver una parte muy reflexiva de cómo se da el equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y de dinero. Pero para ello vamos a recordar todo lo que hemos estado viendo durante el ciclo y que nos va a ayudar a entender de una forma más analítica qué es lo que estamos haciendo. Primero comenzamos con el enfoque de medición del PIB, que hay tres formas de medirlos y uno de esos es la demanda agregada. Y decíamos que la demanda agregada es igual a la suma de todo lo que se consume en los diferentes actores de la economía, las familias, los empresarios y el sector gobierno y el sector externo. Entonces, en equilibrio, el PIB es igual a la demanda agregada, la oferta es igual a la demanda, y dentro de la demanda agregada, dentro del consumo había un componente muy especial que era la propensión marginal a consumir, que era lo que las personas destinaban al consumo de todos sus ingresos. Y eso iba a determinar también en parte el ahorro, ¿verdad? Y había algo que era un gasto autónomo que no estaba bajo control de las personas, sino que ya era algo fijo y muchas veces determinado por el gobierno, por el sector externo. Y esos eran la suma del consumo autónomo, de la inversión autónoma, de los gastos autónomos, de las transferencias y de las exportaciones e importaciones fijas, ¿verdad? Que no podía que la propensión al consumo no podía afectar en gran manera. Y también teníamos el multiplicador del gasto autónomo, que era la cuantía en que las variaciones en el consumo, en la propensión al consumo y en la tasa impositiva iban a generar cambios en la demanda agregada, afectando el gasto autónomo. Y por otro lado teníamos el mercado de dinero y partimos de la afirmación de que todo el dinero que circula no es el mismo que dinero que ha impreso o se ha emitido por los bancos centrales, porque los bancos emiten una cantidad determinada de monedas y billetes físicas, que es la base monetaria, pero cuando este dinero sale a circulación, a través de los bancos financieros privados se crea dinero multiplicador monetario o dinero bancario. Y eso va a ser determinado por la cantidad de depósitos que dé respecto a la cantidad de depósitos que reciba. Y eso va a multiplicar a la base monetaria para hacer el total de la oferta monetaria. ¿Hasta dónde se crea dinero o hasta dónde es posible crear dinero de la base monetaria y dinero bancario? Pues hasta el punto en que la tasa de interés sea demasiado baja y hasta dónde es posible retirar dinero, hasta el punto en que la tasa de interés sea muy alta, ¿verdad? Entonces, en la medida que el interés baja o crece, pues así va a responder la demanda de dinero para consumir o para inversión. Entonces, el momento en que encontramos la relación entre la tasa de interés y los ingresos de equilibrio o el PIB va a ser porque en un primer momento la propensión marginal a consumir va a ser afectada por la tasa impositiva, pero una vez una persona haya decidido cuánto va a consumir, restado lo que va a pagar al gobierno en impuestos o al Estado, y lo que le sobre, ¿qué va a hacer con ello? ¿Lo va a mantener líquido en su bolsa o lo va a ahorrar? Entonces, si lo ahorra, pues puede meterlo al banco en una cuenta a plazo a determinada tasa de interés o puede comprar activos financieros como un bono a determinada tasa de interés. Eso va a estar determinado por la tasa de interés y entonces es donde nos preguntamos de qué depende la tasa de interés y esta depende del dinero que emite el Banco Central como la base monetaria, del encaje legal que les imponga a los bancos privados, que son las reservas que están obligados a tener de todos los depósitos que reciben como respaldo, ¿verdad? Para dar créditos. Y del multiplicador monetario también de los bancos y aparte de eso, de la demanda de dinero, ¿verdad? Entonces, si la tasa de interés se determina en el mercado de dinero y el ahorro se determina en el mercado de bienes y servicios, significa que para cada tasa de interés existe un nivel específico de PIB y esa es la relación donde se unen los mercados entre el ingreso, el ahorro
la inversión, el ahorro, perdón, el consumo, ahorro, inversión, ahorro, demanda y oferta de dinero. El equilibrio ISLM, visto desde otra parte. Sin duda, este equilibrio está afectado por expectativas, es decir, por sensibilidades de los principales actores económicos, que son las familias y las empresas, que cada una administra sus ingresos de forma diversa. Las familias sin duda consumen y ahorran. En cambio, las empresas van a invertir y pedir créditos, pero esa actitud va a estar afectada por otras cosas, por ciertas sensibilidades a las que van a reaccionar ante variaciones en sus ingresos o en sus tasas de intereses. Esa sensibilidad puede hacer que el impacto de una de estas sea muy grande o muy baja en la actitud de los empresarios o de los consumidores. Esas sensibilidades son subjetivas porque reflejan el nivel de confianza y el sentimiento de cada una de esas actividades económicas, de esos actores económicos, que en un momento pueden forjar o pueden tener. Es decir, por ejemplo, pueden ser muy sensibles a pequeños aumentos en sus ingresos, o sea, las personas pueden ser muy sensibles a sus ingresos y entonces un pequeño aumento de sus ingresos hará que compren demasiado, que demanden más dinero. En cambio, también puede haber personas que les gusta invertir y que sean muy arriesgadas a invertir y que un pequeño cambio en la tasa de interés haga que cambien en mucho su demanda de créditos para invertir, ¿verdad? O puede que sean muy, muy conservadores y no arriesguen tanto, o que sean muy, muy previsores y no consuman tanto. Entonces el equilibrio va a estar afectado por este tipo de sensibilidades. Nosotros las variables que ya conocemos y las que hemos estado analizando dentro de un curso de macroeconomía son como estas, variables fiscales, ¿verdad? Donde tenemos impuestos. Los impuestos, lo que pone el Estado, es decir, impuestos al consumo, al ingreso, al patrimonio, a las herencias, al consumo de combustible, al consumo de tabaco, una cantidad infinita, muy variada, una cantidad muy variada de impuestos que puede poner el Estado, ¿verdad? La política de su gasto público, es decir, con solo modificar los salarios de los trabajadores de gobierno, los trabajadores públicos, genera impactos en la economía y también de lo que compra para su funcionamiento, si se lo compra a una empresa extranjera o a una empresa nacional, ¿verdad? Esas son políticas fiscales, variables dentro de una política fiscal, o la inversión pública, que si quiere construir un parque eólico, un centro tecnológico o nada más calles, ¿verdad? Y también las transferencias, a quién darle dinero y a quién no darle, como el caso muy ejemplar de la crisis del COVID, que se dio dinero a familias, ¿verdad? ¿Cuál era el perfil que debían llenar esas familias para recibir una transferencia de dinero del gobierno? Y también tenemos variables dentro de las políticas monetarias y esas variables van a ser la base monetaria sin duda, o sea, el total de monedas y billetes a emitir. Acá creo que en su momento El Salvador tuvo que comprar la cantidad de dólares que iban a ser la base monetaria de nuestra economía cuando se dolarizó, o que se imprimen en otros países, ¿verdad? Y las restricciones del Banco Central a los bancos privados, o sea, qué porcentaje de reserva les obliga a tener. Eso va a impactar en el multiplicador monetario y por tanto en la tasa de interés que estén fijando. Pero todas esas cosas, estas variables que sí conocemos, que son variables macroeconómicas y que podemos modificar básicamente si somos unos tomadores de decisiones en un gobierno, pero esas van a estar afectadas por sensibilidades y esas sensibilidades no las podemos controlar. Esas sensibilidades son personales, son subjetivas y escapan del control de las autoridades económicas. Por eso cuando tenemos la ecuación de equilibrio donde el ingreso es igual al gasto autónomo por el multiplicador de la política fiscal más la oferta monetaria por el multiplicador de la política monetaria, hay un montón de factores que no controlamos y que pueden cambiar el curso de una política económica, fiscal o monetaria. Entonces, los efectos sobre los multiplicadores van a estar dependiendo mucho de las sensibilidades. Y, por ejemplo, aquí teníamos el multiplicador de la política fiscal, ¿verdad? Aquí va a estar determinado por el multiplicador del gasto, por la sensibilidad a la tasa de interés para invertir o
para demandar dinero y por la sensibilidad ante cambios en los ingresos para demandar dinero. Si lo desagregábamos de una forma mucho más amplia, íbamos a tener esta expresión, ¿verdad? En lugar del multiplicador íbamos a poner uno entre uno menos c por uno menos t. Y de igual forma la política monetaria, que esa iba a estar afectada también por el multiplicador y por las tres sensibilidades que ya mencionamos, B, H y K. Pero entonces, cuando tenemos esta selección, podemos ver de forma más clara cuáles van a ser los impactos de las sensibilidades a los multiplicadores de las políticas monetarias. Esta no es una sensibilidad, el multiplicador del gasto, pero si el multiplicador del gasto sube, ambos multiplicadores suben. Es decir, si sube el multiplicador del gasto, va a aumentar la efectividad o el impacto de la política monetaria y la política fiscal. Entonces, van a subir ambas. Pero cuando varíes H, que es la sensibilidad en la demanda de dinero ante cambios en la tasa de interés, va a aumentar la efectividad de la política fiscal y va a disminuir la efectividad de la política monetaria. Eh, Caso contrario, cuando lo que aumente sea B, la sensibilidad de la tasa de interés ante los gastos en inversión, ahí va a aumentar de efectividad la política monetaria y va a ser menos efectiva la política fiscal. En cambio, cuando aumente la sensibilidad al consumo, a la demanda de dinero ante variaciones en el ingreso, van a disminuir el impacto de las políticas fiscales y monetarias. Estas cosas nosotros no las controlamos, pero entonces podemos ver que sus variaciones también van a impactar en la efectividad de las políticas monetarias o políticas fiscales, aumentándoles la efectividad o restándoles efectividad. Y entonces uno se puede preguntar de forma más genérica de qué depende la sensibilidad de la demanda de dinero ante variaciones en la tasa de interés. ¿De qué depende que nosotros demandemos o no dinero cuando varíe la tasa de interés? Depende de qué tan bancarizado esté un país, es decir, de que su población muy, sea muy familiar a guardar dinero en los bancos, a comprar bonos. Ahora, cuando repartieron el bono de los $300, sucedió un problema que muy pocas personas tenían cuentas de ahorro en los bancos. Es decir, somos un país que no está tan bancarizado, por lo tanto, esa sensibilidad H ante las variaciones en la tasa de interés, nuestra demanda de dinero no es muy impactada porque es muy, muy baja. Y también la sensibilidad al gasto en inversión ante variaciones en la tasa de interés. Esto tiene que ver mucho con los empresarios, ¿no? Y cómo es el trámite para solicitar un crédito, sobre la cultura emprendedora que tengamos, si nosotros nos gusta emprender o no, si tenemos una educación financiera que nos ayude a elegir las mejores opciones financieras a, a- a solicitar un crédito. La confianza que tengamos en el país, o sea, puede que aquí haya una idea de negocio, pero para nosotros el país no nos inspire confianza porque no hay seguridad, porque si yo invierto puede que me pongan renta o porque no haya claridad sobre los derechos de propiedades. Entonces, eso va a generar que mi sensibilidad sea alta o sea baja, y también la sensibilidad de la demanda de dinero ante variaciones en el ingreso. Esa puede depender de la disponibilidad de mercancías que tengamos. Nosotros podemos tener más dinero, pero si tenemos las mismas mercancías disponibles y no tenemos mayor variedad, entonces pueda que no consumamos más, que no demandemos más dinero. Pero ese patrón de consumo va forjado también por la publicidad, ¿no? Y por la etapa de vida en la que nos encontremos. Una persona soltera no tiene la misma canasta de consumo que una persona con un hogar, ¿verdad? O que una persona mayor o que una persona sin empleo. Entonces, de todas esas cosas van a depender esas sensibilidades que van a afectar la efectividad de las políticas macroeconómicas, fiscales o monetarias. Veamos un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos un multiplicador del gasto de 3, una sensibilidad ante variaciones en la tasa de interés para invertir de 50, una sensibilidad ante variaciones en la tasa de interés para ahorrar de 62,5, un gasto autónomo de 1.700, una sensibilidad ante cambios en los ingresos por demanda de dinero de 0,25 y una oferta monetaria de 500. Según la fórmula que acabamos de ver acá,
el multiplicador de la política monetaria es 1,50 y el de la política fiscal es 1,87. Con eso se determina un ingreso de 3.937.5 y una tasa de interés de 7,75. En este caso, la política fiscal es más efectiva para generar crecimiento económico, porque genera mayor impacto en el PIB. Y yo voy a preferir hacer una política fiscal y no una monetaria. Y si quiero hacer una política fiscal, puedo aumentar o el gasto autónomo o modificar el multiplicador del gasto autónomo, bajando impuestos o aumentando alguna de los gastos públicos o de la inversión pública o generando mayor cantidad de transferencias hacia los habitantes de una economía, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué van a hacer ustedes? Van a suponer que hay un país que se vuelve más seguro y que genera mayor confianza a los inversionistas y por lo tanto su sensibilidad a invertir crece, pero también van a ver que los consumidores aumentan su sensibilidad para demandar dinero y con estos dos cambios van a calcular los nuevos equilibrios de ingreso y tasa de interés y los multiplicadores para ver cuál es más efectivo para generar crecimiento en el PIB y de acuerdo al multiplicador que sea más efectivo, digan qué variable macroeconómica van a modificar para aumentar, ya sea la política monetaria o la política fiscal, dependiendo cuál multiplicador les haya salido más efectivo para hacer crecer el PIB.